Muy buenos días, bienvenidos a la Semana del Notario. Mi nombre es Teresa Villalobos Flores, del corporativo Cori Tax and Legal, organizadores de la Semana del Notario. Gracias, notarios, gracias, licenciado, estudiantes y público en general por su interés en esta Semana del Notario. Iniciaremos con el licenciado Fernando Cárdenas, no sin antes pedirles y recordarles que pongan su nombre del lado derecho en el chat y todas las preguntas que tengan también nos apoyen de esta manera. Estas preguntas se responderán al finalizar la ponencia del licenciado. Antes de iniciar con él, quiero leerles un poco sobre el licenciado. Licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana, maestro en Derecho Constitucional y Administrativo, notario número 11 de la 19ª demarcación notarial, con cabecera en San Andrés, Tuxtla, Veracruz. Miembro del Colegio Nacional del Notariado Mexicano y del Colegio de Notarios del Estado de Veracruz. Diplomado en Impuestos y Relaciones Laborales. Diplomado por la Facultad de Derecho de la UNAM en Derecho Notarial. Diplomado por el Instituto de Investigaciones de la UB en Amparo. Diplomado por la Universidad de Posgrado en Derecho Notarial, Derecho Procesal, Civil y Penal. Esto por mencionar parte de su currículum. Quiero dar la bienvenida al licenciado Fernando Cárdenas Oliveros con el tema Sociedades Mercantiles, Casos Prácticos y Protocolizaciones. Bienvenido, licenciado. Buenos días. Agradezco a Cori Tax and Legal la invitación para participar sobre el tema de sociedades mercantiles, casos prácticos y protocolizaciones, con notarios, compañeros notarios, con contadores, con personal jurídico y administrativo de notarías, de despachos contables, o empresarios y público en general. El tema que me fue asignado es de sociedades mercantiles, sobre los casos prácticos y protocolizaciones. Sin embargo, en la promoción de este ciclo de conferencias, di algunas indicaciones sobre el impacto que tienen las sociedades mercantiles en relación con la ley para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, comúnmente llamada ley antilavado. Voy a procurar satisfacer todo el temario, aunque es muy ambicioso, pero bueno, espero lograr. Yo inicio este ciclo de conferencias, espero que resulte de beneficio para todos ustedes y que los anime a continuar con el ciclo con otros expositores. Para mí es una grave responsabilidad porque estos expositores que me van a seguir en este ciclo son de alta calidad, inclusive en nacional. De esa manera voy a referirme a la Ley General de Sociedades Mercantiles, de manera muy general, de las sociedades mercantiles también sus generalidades, las sociedades mercantiles en forma particular, y después iremos viendo cada una de las actividades de la empresa que tienen que ver con los notarios. Comenzaré a decirles que la Ley General de Sociedades Mercantiles es una ley que fue aprobada y publicada en 1934. Su contenido fue extraído del Código de Comercio, que es del siglo antepasado, promulgado por Porfirio Díaz. Sin embargo, sigue vigente con reformas que se han hecho, inclusive recientemente, y que han puesto a este código tan viejo más actualizado. La Ley General de Sociedades Mercantiles regula las sociedades, sociedad en nombre colectivo, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad en comandita simple, sociedad anónima, sociedad en comandita por acciones, sociedad mercantil,
que no regula, porque la regula su ley especial, la Ley General de Sociedades Mercantiles, y recientemente la Sociedad por Acciones Simplificadas. Las reformas que ha tenido la Ley General de Sociedades Mercantiles son las más importantes, las de 1982. En esa época a la sociedad anónima se le quitó lo anónima, porque todas las acciones que representan el capital social fueron declaradas nominativas y se obligó a las sociedades a que se hicieran de esta manera. Inclusive hubieron prohibiciones respecto de su circulación y respecto de cualquier trámite que se hiciera si no habían sido convertidas a acciones nominativas. En 1992 hubieron varias reformas. A mí, en lo personal, la que más me impactó fue la eliminación de todo un capítulo que se refería a la inscripción de las actas constitutivas y sus modificaciones. Esto eliminó una autorización judicial para poder inscribir en el Registro Público de Comercio estas escrituras constitutivas y sus modificaciones. Esto se conocía como homologación y consistía en que el Poder Judicial, sea local o federal, autorizaba, después de una revisión de estos instrumentos, y autorizaba la inscripción. Esto trataba el proceso de la Constitución, porque era un promedio de 3-4 meses el trámite judicial. Y otras reformas que vamos a ir viendo nosotros poco a poco. Esta ley tiene varios capítulos. Tiene un capítulo primero que se refiere a la Constitución y al funcionamiento de las sociedades en general. Después siguen capítulos por cada una de las sociedades. Continúa con un capítulo relativo a las sociedades de capital variable. Sigue con la fusión, la transformación y la escisión de sociedades. Otro capítulo que se refiere a la disolución de las sociedades y el procedimiento de su liquidación. Habla de la asociación en participación. Continúa con el capítulo de las sociedades extranjeras y finalmente el capítulo relativo a las sociedades por acciones simplificadas. Aquí me detengo un tanto en relación con las asociaciones en participación, que es aquella en donde dos o más personas, unos aportan productos y otra, quien las recibe, es quien da frente al público y ante las autoridades, principalmente las fiscales. No tiene personalidad jurídica según esta ley. Sin embargo, las recientes reformas del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Impuesto sobre la Renta consideran a esta asociación en participación como una persona moral con la suma de obligaciones que le imponen tanto la ley como el código a todas las sociedades mercantiles. Bien, la sociedad que en principio es un acuerdo de dos o más personas que aportan recursos, que aportan esfuerzos, con una finalidad común que es eminente comercial o mercantil. Esto da lugar, da nacimiento a una persona moral, y esta persona moral tiene el carácter de comerciante con todas las obligaciones y facultades que le concede el Código de Comercio y la propia Ley General de Sociedades Mercantiles. En el común de la gente, las sociedades mercantiles se asocian, se relacionan e inclusive se confunden con la asociación civil y con la sociedad civil. Estas dos personas morales y sus contratos están regulados por el Código Civil de cada una de las entidades federativas. La asociación civil es un grupo de personas en forma permanente que persiguen una finalidad científica, literaria, deportiva, etcétera, cualquiera que no sea contraria a la ley. Y la
sociedad civil también es un grupo de personas que aportan recursos, aportan esfuerzo y que su finalidad es eminentemente lucrativa y económica sin que su actividad constituya una especulación comercial. Nuestro Código Civil contempla que si una de estas personas se dedican a actividades comerciales, automáticamente quedan fuera y son regidas por el Código de Comercio. En esa época existían las sociedades en el Código de Comercio y entonces son sujetas también a una serie de obligaciones fiscales como si fuera una sociedad mercantil. El notario tiene una gran intervención en la vida societaria, en el derecho societario, porque participa tanto en la constitución como en su terminación y al paso con una serie de actividades jurídicas que deben de ser ante el notario, como es el otorgamiento de poderes, el otorgamiento de nombramientos, transmisión de acciones, modificaciones del pacto social, etc. No me voy a referir al corredor, no por ninguna aversión, porque no me toca a mí ver esta situación. Sin embargo, el corredor público tiene participación en la vida societaria, pero exclusivamente a la materia mercantil. Las sociedades podrán celebrar algún contrato civil regulado por los códigos civiles de cada una de las entidades federativas y en esas el corredor no podrá participar, no tiene facultades para ello. Una de las reformas de la Ley General de Sociedades Mercantiles fue el de darle en el texto legal participación, mención más que nada, de los corredores públicos. El notario, cuando participa, lo hace a través de una escritura o de una acta. El corredor lo hace a través de un instrumento que se llama póliza mercantil. Entonces, esa variación fue la que se sucedió en esta reforma. Bien, ¿qué pasa cuando una persona que tiene un negocio familiar o tiene una empresa con alguna otra persona y quiere darle la forma de sociedad mercantil? Pues lo primero es que acuda a su notario o a su contador que conoce el manejo del negocio. Entonces, si va con el notario, pues le dará una orientación, pero básicamente le pedirá que ocurra ante su contador para que la información que le dio el notario la complemente con él. Lo primero que tendrán que decidir es la denominación, la duración, el domicilio, el capital, el objeto social, la forma en que va a estar administrada esta sociedad, de qué manera va a estar vigilada, cómo se van a repartir las utilidades y las pérdidas, cuáles van a ser las causas de disolución, cuál va a ser el procedimiento de liquidación, quiénes van a tener la representación legal o voluntaria de la sociedad. En fin, todos estos datos los tendrán que analizar. Además, se le va a pedir a los interesados que formen un expediente de cada uno de los socios para que allí se contemple el acta de nacimiento, su registro federal de contribuyentes, su identificación vigente, su cédula única, registro de población, su estado civil, ocupación. En este sentido, el registro federal de contribuyentes no solamente la clave, sino la constancia que expide el SAT para que con eso se compruebe que efectivamente esta persona está inscrita en el registro federal del contribuyente.
Bien, ya con esos datos se podrá elaborar el estatuto social o los estatutos. La ley habla de que las reglas de organización y funcionamiento de una sociedad mercantil se llaman estatuto social. El uso indistinto no creo que sea relevante. Este estatuto o estos estatutos, que ya me refería a algunos de sus elementos, lo prevén los artículos 91 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Habría que hacer una lectura para que nos diéramos cuenta de cuál es el contenido. Bien, una vez de que se dan estos datos, se ocurre al notario y el notario elabora el proyecto del acta constitutiva, y en este proyecto su contenido y su estructura podría ser la siguiente. En primer lugar, el número del instrumento, el libro correspondiente que lleva el notario, el lugar, la fecha, la identificación del notario, y un enunciado de lo que va a contener esa escritura constitutiva, que es la celebración del contrato de sociedad mercantil que da origen a la persona moral cuya denominación ya le fue otorgada por la Secretaría de Economía. El notario es el que se encarga, no necesariamente el único, para solicitar el uso de la denominación o de la razón social. Bien, en esta parte declarativa del acta constitutiva se relacionará esta autorización, sus datos de identificación. No necesariamente debe transcribirse todo el texto. Después, la primera cláusula, desde luego, tendrá que ser el acuerdo de voluntades de estas personas para aportar los recursos y el esfuerzo con la finalidad de crear esta persona moral que es eminentemente mercantil y comercial. En segundo lugar, se exhibirán o se transcribirán los estatutos sociales. Depende del estilo de cada notario. O bien puede estar incluido en el texto mismo del acta, o puede que se le exhiba en documento por separado debidamente firmado. Estos estatutos, como señalé anteriormente, se refieren a la denominación, domicilio, duración, objeto social, capital. Hay una cláusula de extranjería que consiste en admitir o excluir extranjeros. La forma de administración, la celebración de las actas de asamblea, el reparto de utilidades, de pérdidas, la administración, que puede ser individual o colegiada, la vigilancia en algunos casos no se requiere la vigilancia, la forma de disolver y de liquidar la sociedad. Aquí en algunos casos, a través de artículos transitorios, se señala cómo se suscribe el capital social, cuál es la participación accionaria de cada uno de los socios, el nombramiento del consejo de administración o del administrador único, referir que cuentan con las facultades que ya quedaron previamente señaladas. También en esta parte de artículos transitorios se podrá nombrar un apoderado con las facultades que a bien tenga la asamblea, esa primera asamblea de socios, otorgarles a los apoderados. Y el notario, en una parte que se denomina de obligaciones fiscales, requerirá de cada uno de los socios principalmente su registro federal de contribuyente, pero a través de la constancia que al efecto emite el SAT.
le va a advertir que dentro del mes siguiente deberá de solicitar la inscripción de esta persona moral reciente ante el Registro Federal del Contribuyente. Y además le va a advertir que en caso de que no lo hiciera, el notario va a dar aviso al SAT a través de una herramienta que es propia de los notarios. Hay algunos notarios que están inscritos en un programa de inscripción al Registro Federal del Contribuyente de estas personas morales en vía remota. En esas circunstancias, el notario hará la inscripción de esta manera. Obtiene inclusive la constancia del RFC y se la entrega a los particulares. Vendrá otro capítulo que se refiere a los datos generales de cada uno de los socios, con los cuales el notario formará un expediente único de cada uno de ellos. Posteriormente hay un capítulo de certificaciones notariales en donde el notario da fe de la identidad de cada uno de los otorgantes, de la capacidad para contratar, de haber hecho del conocimiento los particulares de la ley federal y la estatal de protección de datos personales, de la lectura, la explicación del alcance legal, la conformidad y la firma. En esas condiciones, el notario, al haber firmado, pues elaborará el testimonio recíproco que mandará inscribir en el Registro Público de Comercio. Esta inscripción se hace a través de un sistema integral de gestión registral llamado SIGER, y se hace a través del Registro Público de la Propiedad del domicilio de la persona moral. Este registro, el Registro Público de Comercio, es independiente del Registro Público de la Propiedad, tiene su propia plataforma, en donde se le generará un folio mercantil y al cual se le agregarán todas las modificaciones, poderes, etcétera, que tenga esta persona moral. Ya inscrita en el Registro Público de Comercio, se termina el trámite ante el notario. Bien. ¿Qué es lo que viene después de que una persona moral fue constituida ante notario? Bueno, van a suceder muchas actividades de la persona moral, como es el caso de las protocolizaciones. Y en las protocolizaciones vamos a referirnos a las actas de asamblea. Y estas actas de asamblea, que son muy diversas, pueden ser para el otorgamiento de poderes, para la modificación del estatuto social en cuanto al objeto social, al aumento de capital, a infinidad de actividades. Pero comenzaremos por lo que es una protocolización. La protocolización también es un acta para aclarar el notario en su quehacer notarial. Ante él se otorgan escrituras y actas. Escrituras es cuando se refiere a un acto jurídico y las actas cuando se refieren a un hecho jurídico. La protocolización consiste en incorporar al protocolo del notario el acta de asamblea de que se trate. Cada una de las leyes notariales de las entidades federativas tienen la forma de hacer, de otorgar, de elaborar estas protocolizaciones. Nuestra ley notarial es muy sencilla, basta, como dice la ley, recibir el documento, señalar sus partes principales, su contenido y mandarlo al apéndice para transcribir dicha acta en todos los testimonios que de esta acta se expidan. Hay otras leyes que son más específicas y señalan los elementos de las protocolizaciones. Nuestra ley, aunque no es muy casuista, del artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que se refiere a los poderes, nos da una pauta
para elaborar una protocolización. Dice que se deberán de relacionar los instrumentos que se refieran a la constitución de la persona moral en cuanto a su nombre o denominación, a su domicilio, a su objeto, a su capital, y principalmente referir lo relativo a las asambleas, las características de cada una de las asambleas, las facultades del órgano de administración para ver si el acto que se va a ejecutar se hizo de acuerdo con lo señalado en las asambleas y de acuerdo con las facultades que tenga el órgano de administración. Bien, estas actas, ¿qué contienen, no? ¿Cuál es su contenido, su estructura? ¿Dónde se asientan? Bien, las actas deben de asentarse en un libro de actas. Este libro de actas regularmente no existe, porque existe la posibilidad de que el acta, al protocolizarse, se cumpla con esta formalidad. Además, por disposición legal, las actas de asambleas extraordinarias deben de protocolizarse. Bien, ahora, ¿cuál es el contenido de las actas? Pues la ley dice que basta con que se asiente el acuerdo. Pero creo que sería muy simple esto. Yo considero, y más tratándose de un notario que es quien le habla, debemos de hacerlo formalmente. Entonces tendríamos que redactar un texto en donde se inicie con el lugar, con la fecha, el domicilio social, señalar quién preside la asamblea, quién actúa como secretario y quién o quiénes actúan como escrutadores. Asentar la orden del día y el secretario pasará lista de asistencia, se asentarán quienes asisten, no solamente en cuanto a su nombre, sino en cuanto a su participación en el capital social, ya sea accionaria o de partes sociales, y la clave del registro federal del contribuyente. Continuará con la instalación de la asamblea y el desahogo del orden del día. Y tomar los acuerdos en cada uno de estos puntos de la orden del día. Al final se designará a una persona, bien sea del Consejo de Administración o cualquier otra persona, para que acuda ante el notario a solicitar la protocolización correspondiente. Viene la clausura y la firma de los socios. Yo recomiendo que se firmen todos. La ley solamente requiere que sea el presidente y el secretario de la asamblea. Yo preferiría y recomendaría la firma de todos. Esta acta de asamblea preferentemente deberá de anexarse un apéndice, un expediente en donde conste la publicación de la convocatoria, la firma de la asistencia, en todo caso, que no firmen el acta que se levante, y con ello tener acreditadamente la satisfacción de todos los requisitos que señala la ley. Bien, la primera recomendación que yo les haría sería de que revisaran si efectivamente está su libro de actas, para ver si pues estamos cumpliendo con la ley. Bien, ahorita con motivo de la contingencia en la que vivimos, pero además pudieran haber socios que viven en diferentes domicilios, alejados, ¿puede una asamblea celebrarse a distancia? ¿Podrá una asamblea firmarse con firma electrónica? Es muy cuestionable. Para mí, lo más seguro es de que aunque se hiciera a distancia, aunque se hiciera a través de videoconferencia, pues lo importante es la firma. La firma va a purgar cualquier vicio que tuviera.
independientemente de que hay una disposición en la ley de las reuniones unánimes fuera de asamblea, a las que la ley le da la categoría de asambleas presenciales. Ha sido muy discutida, unos están a favor, otros están en contra. Sin embargo, la firma validaría el acta correspondiente. Bien, ¿qué otro caso tenemos en la vida de las sociedades mercantiles? Sería la representación. Y hay dos clases de representaciones. La representación orgánica, que le corresponde al órgano de administración, cuyas facultades y poderes están establecidas en la propia acta constitutiva o en el nombramiento que se le dio al órgano que fue electo con posterioridad, pero que no es más que hacer referencia a las facultades y poderes que están otorgados en el acta constitutiva. Esa es la la representación orgánica. Existe otra representación que es la voluntaria. Y esta representación voluntaria consiste en el poder o mandato que le otorga la sociedad mercantil o el órgano de administración a una persona en particular, inclusive al propio presidente o secretario o tesorero del Consejo de Administración. Por ser el poder o mandato un contrato civil, esta representación se debe de otorgar ante notario. Menciono ahora a los corredores públicos. Los corredores públicos tienen facultad en relación con la representación orgánica, porque es un acto meramente mercantil. Pero si hablamos de la representación voluntaria, por ejemplo, el otorgamiento de un poder para pleitos y cobranzas a un abogado en materia laboral, necesariamente tendrá que ser ante notario, porque es un contrato civil y pudiera, no estoy asegurando, tener problemas la sociedad mercantil porque pudiera ser desconocida esa representación. Bien, ya que hablamos de poderes, la Ley General de Sociedades Mercantiles, en su artículo 10, señala cómo puede otorgarse un poder otorgado en asamblea. La ley, en su artículo que le señalo, dice que bastará con transcribir el acuerdo del otorgamiento de poder para que el poder quede debidamente otorgado. De allí la asesoría del notario, necesaria para que el otorgamiento del poder o del mandato sea correcto, porque pudiera haber sido hecha por alguna persona que, aunque tuviera conocimiento de derecho, pudiera tener alguna deficiencia y pudiera provocar problemas con la sociedad. Por eso el asesoramiento del notario es importante. Bien, yo he visto con frecuencia que cuando ocurre un apoderado a una institución bancaria, les requieren el acuse de recibo del RENAP. El RENAP es el Registro Nacional de Poderes. Nosotros tenemos la obligación de dar avisos al RENAP de los poderes que se hayan otorgado ante nosotros, principalmente los relativos a los actos de dominio. De igual manera, ante la dirección, en nuestro caso, del archivo de inspección de notaría, debemos de hacerlo. Pero los bancos, como desconocen esta situación, pues siempre le piden que se les presente el acuse de recibo del RENAP. También últimamente, en relación con la reposición de plásticos,
de personas de avanzada edad que no pueden ocurrir a los bancos o que se les dificulta la forma de firmar. También les piden y les exigen este aviso para no afectar a las sociedades mercantiles o para este tipo de personas, pues vale la pena dar ese aviso y expedirles la constancia del acuse de recibo. También en algunos casos les piden la inscripción en el Registro Público de Comercio cuando van a realizar operaciones de crédito, tanto en la suscripción con la emisión o el endoso o celebrar cualquier operación de comercio. Entonces vamos a facilitarle en ese sentido a las sociedades mercantiles. Bien, hace unas semanas, precisamente hablando de las personas que acuden como apoderados de otra para la constitución de una sociedad mercantil, cuestionaban qué facultades debe de tener. Se platicó y se llegó prácticamente al consenso de que bastan una facultad general para el otorgamiento del acta constitutiva, para darle vida a una persona moral. Porque se cuestionaba de que si necesita para actos dominio, y se llegó a la conclusión de que no, porque no se está disponiendo del patrimonio del socio. Se dijo que si por el otorgamiento de las acciones era necesario el otorgamiento para suscribir a aceptar títulos de crédito, y también se llegó a la conclusión de que no, porque el apoderado va a recibir las acciones. Quien suscribe y emite es precisamente la persona moral a través de su órgano de representación. Aquí quisiera yo señalar lo relativo a las acciones. Ya el notario hizo el acta constitutiva y ya firmaron, se inscribió en el RFC, se inscribió en el registro de comercio, y las acciones, regularmente las acciones no las emiten, al menos el notario no se da cuenta. Pero la verdad es de que ya en el trato con algunos representantes de sociedades mercantiles, esas acciones no existen. Entonces yo también les recomiendo que se emitan esas acciones, o por lo menos los certificados provisionales que serían canjeables con las acciones. Hace muchos años, no sé si hasta la fecha, pero Printaform tenía unos modelos de acciones que llevaban unos cupones que se entregaban a la tesorería de la sociedad cuando le entregaban sus dividendos o sus utilidades. Vamos a hablar posteriormente de esto cuando veamos nosotros las transmisiones de acciones y su inscripción en un libro de registro de acciones o parte social. El siguiente tema con el que se enfrenta la sociedad mercantil es el objeto. El objeto, hace muchos años estábamos acostumbrados a que fuera muy corto. Era una sociedad que se dedicaba a la comercialización de tales productos, a la celebración de contratos de obras, etcétera, etcétera. Posteriormente, y por indicaciones de los bancos, querían que se hiciera una relación del objeto social extensa. Y entonces el objeto social abarcaba 2, 3 hojas, con la finalidad de que esto quedara más compacto. Se reformó el artículo 4 para decir que las personas morales podían celebrar todos los actos de comercio necesarios para llevar a cabo su objeto social. A pesar de eso, principalmente las instituciones bancarias
requieren todavía esa lista extensa del objeto social. Alegan los jurídicos de los bancos, pues que la celebración de algunos contratos, la realización de algunas actividades no quedan dentro del acto de comercio. Y pues a lo mejor tuvieran razón si recordamos que el artículo 75 del Código de Comercio se refiere a los actos de comercio. ¿Y quién no se acuerda cuando estuvimos en la escuela de que nos referían los actos meramente mercantiles o aquellos actos de mercantilidad condicional? Entonces, pues a seguir haciendo objetos extensos. Bien, otra de las reformas más recientes son las relativas a los actos, a los pactos parasociales. El artículo 198 de la Ley General de Sociedades Mercantiles nos señala una serie de acuerdos que se pueden tomar, bien sea en la asamblea que formaría parte de sus estatutos sociales o al momento de su constitución o en documento por separado. Estos pactos sociales, pues los más comentados son el Tracalón, el Tacalón, el Pool o Col, que se refieren a la obligación cuando un socio que pudiera ser el mayoritario desea vender su participación accionaria, pero quien se la compra, pues no quiere a otros socios que no les parece. Y entonces, a través de este pacto, los otros socios estarán obligados a vender las acciones en las mismas condiciones. Y a esto se le llama un pacto de arrastre. O sea, el socio mayoritario arrastra a los demás socios. Y el otro, el tacalón, es cuando que alguien quiere vender sus acciones, pero necesita que los demás lo acompañen en esa operación, también en las mismas condiciones y términos. Y a esto se le llama un pacto de acompañamiento. El otro pacto es cuando se ven obligados a que un determinado accionista le venda las acciones o compre las acciones a un precio previamente determinado. En fin, hay cantidad de pactos que se pueden celebrar al restringir la transmisión de las acciones, a obligar a vender, a obligar a no vender en un tiempo determinado, al derecho del voto, etcétera, al derecho del veto. Todas estos que se pueden establecer bien en la escritura constitutiva, a través de un acta de asamblea o por documento por separado. Otra de las reformas son las publicaciones. El artículo 50 bis del Código de Comercio fue reformado para obligar que las actas de asamblea, que las convocatorias a las actas de asamblea sean publicadas por una sola vez a través de un portal de la Secretaría de Economía. Hubo un tiempo en que no se pudo hacer, a pesar de que había sido reformado el Código de Comercio, porque no estaba habilitada la plataforma. Habilitada la plataforma, todo debe de publicar las convocatorias en el portal, se llama Portal de Sociedades Mercantiles de la Secretaría de Economía. En esa vacatio legis, pues las sociedades constituidas publicaban sus convocatorias a través del diario oficial del domicilio legal o a través del periódico de mayor circulación del domicilio. Pero a partir de que ya entró en funcionamiento la plataforma de la Secretaría de Economía, todas las publicaciones deben de hacerse allí. Esto creó confusión, no sabían a qué atenerse, si publicaban conforme al estatuto,
si publicaban conforme a la reforma del Código de Comercio. El consenso es de que debe de hacerse en el portal de la Secretaría de Economía. ¿Cuántas publicaciones? Porque la ley que no fue reformada integralmente refería a la última publicación, que suponía que eran varias, pues también se llegó al consenso de que basta una sola publicación. El otro problema, la otra incertidumbre es qué hago con mi acta constitutiva. ¿La reformo? ¿No la reformo? Para unos no es necesario reformar y es solamente cumplir con la ley. Para otros, para mayor entendimiento, bueno, pues que se modifique el estatuto social para señalar que las convocatorias se deberán de publicar conforme a la ley. Bien, el otro tema que les quiero comentar es el relativo a la transmisión de acciones. Hablábamos de las acciones que no se emiten, a favor de emitirlas. Estas acciones deben de estar registradas en un libro que se llama Registro de Acciones o Registro de Accionistas. La ley señala cuáles son los elementos que debe contener este libro, y en ese libro se deberá señalar el nombre del socio, el número de acciones y el importe de esas acciones que representan parte del capital social. No se hace, vale la pena hacerlo, y vale la pena hacerlo por las consecuencias que a la fecha se le han estado atribuyendo su omisión. Bien, estas acciones, cuando se transmiten, se deberán de hacer como todo título de crédito o título valor, como le quieran llamar, a través del endoso. Sin embargo, se ha estilado desde hace mucho tiempo que se hagan a través de asambleas. A través de asamblea se transmite la propiedad de las acciones, ya bien sean de manera onerosa o de manera gratuita. ¿Por qué se ha estado utilizando estas asambleas? Bueno, en primer lugar porque se protocolizan y eso les da fecha cierta. En segundo lugar, porque pudiera haber alguna restricción en cuanto a la transmisión que pudiera ser solamente con autorización del Consejo de Administración. Pudiera ser porque los demás socios tienen derecho del tanto, o sea, de ser preferidos, y aquí hay también una discusión si es derecho del tanto, derecho de preferencia, para que, si tienen a bien, ejerzan ese derecho o no. De manera que al pasar la transmisión de acciones o partes sociales en asamblea, pues se purga cualquier vicio que pudiera tener. Bien, esta transmisión de acciones debe también, es una de las últimas reformas, inscribirse en el registro de acciones o de partes sociales. Si no se hace esta inscripción y no se hace la publicación en el portal de la Secretaría de Economía, eso puede que no surta efectos contra terceros. ¿Qué significa eso? Bien, significa que si yo transmití mis acciones el día de hoy, mientras no esté inscrito, no surte efectos contra terceros. Pero ¿qué pasa si yo, de mala fe, hago aparecer que transmití las acciones hace 5 años con la finalidad de, pues, no cumplir con mis obligaciones? Entonces, esa transmisión que yo hice aparecer hace 5 años, pues no va a valer porque no se ha hecho la inscripción en el libro de registro de acciones y de partes sociales. Y además tampoco la publiqué. Entonces, esto es necesario para que tengamos
nosotros la certeza de que esas acciones ya no son nuestras, no solamente de hecho, sino jurídicamente hablando. Pero más aún, acaba de salir el comunicado 21/2020, el 15 de junio, en donde recuerdan que vence el 30 de junio la fecha para dar aviso de las modificaciones que pudiera haber en la sociedad en relación con los socios. Si algún socio ya no lo es, pues hay que avisar. Si algún socio tuvo un aumento de obligación, hay que hacerlo. Entonces, vale la pena echarse un vistazo al SAT para ver este comunicado, de qué manera nos pudiera afectar si no cumplimos con esta obligación. Bien, ahora me voy a referir a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la famosa Ley Antilavado. Esta Ley Antilavado impone 3 obligaciones básicamente: la de identificación del usuario, el aviso de la actividad vulnerable y la restricción del uso de efectivo. Todos los que nos dedicamos a ciertos servicios profesionales, como es el de la fe pública, y las personas físicas y personas morales que se dedican al comercio de ciertos productos, están obligados a ello. En el caso del notario, básicamente, en relación con las sociedades mercantiles, tenemos la obligación de identificar a nuestros clientes como usuarios al momento de la constitución, al momento de la modificación patrimonial, al momento del otorgamiento de poderes para actos de dominio en forma irrevocable. Tenemos esa obligación, y también en relación con los préstamos conmutuos. Y nos señala cuándo es solamente la obligación de identificación, cuándo es el momento del aviso y cuándo es el momento de la restricción. Las personas morales, dependiendo de su objeto social, si se dedican a la venta de joya, venta de automóvil, también les señala cuándo identifica a su cliente, cuándo da aviso y cuándo hay restricción del efectivo. Dependiendo el SAT tiene un portal exclusivamente de actividades vulnerables, y ahí pueden ver qué cuestiones se ubican ustedes en la actividad social que se indique, y tendrán que cumplir con estas obligaciones. Y en relación con el uso de efectivo, la restricción del uso de efectivo, también el portal señala cuándo podemos nosotros recibir, no recibir, sino que ante nuestra presencia el pago se haga con efectivo, y si no es necesario que se haga a través de cheque o a través de una transferencia electrónica. Los notarios también estamos obligados a ello. Bien, ahora finalmente lo que les quiero pedir es que reflexionen ustedes. Por ejemplo, yo en un expediente, en una carpeta, en un sobrebolsa, tengo mi acta de nacimiento, mi CURP, mi identificación oficial, mi pasaporte, el acta de matrimonio, el acta de nacimiento de mis hijos, el seguro de vida, la factura de mi vehículo, el seguro de mi vehículo. ¿Lo tendré? Si no, pues ahorita que estamos en confinamiento, pues valdría la pena hacerlo. Ahora, en relación con en la casa donde yo vivo, si es mía, tengo el título de propiedad, el predial, los antecedentes de propiedad, el recibo de
del consumo de energía eléctrica, el consumo de agua potable, etcétera, etcétera. Valdría la pena también hacer. Y ahora, en relación con las sociedades mercantiles, tengo en mi archivo una carpeta, un expediente en donde obre el acta constitutiva, sus modificaciones, el RFC, etcétera, etcétera. Vale la pena hacerlo. Con esto doy por terminada esta charla, que no conferencia, y bueno, quedo a la disposición de ustedes. Muchas gracias. Perfecto, licenciado, muchísimas gracias por su excelente participación. Tenemos por aquí algunas preguntas. Voy a iniciar con esta y usted me va indicando el número de preguntas que pueda en este momento contestar. Si no, no hay ningún problema, las podemos contestar a través de nuestras redes sociales. Esta primera pregunta dice, ¿qué tiempo demora el trámite hasta que se entregue el acta constitutiva y cuál es el costo actual de dicho acto protocolario? Licenciado Fernando Cárdenas. Bueno, mire, el tiempo de mayor duración es cuando se solicita la autorización del uso de denominación. Puede llevar aproximadamente 8 días, pudiera ser. A veces se deshabilita la plataforma, pero teniendo la autorización ya previamente, pues ya debíamos haber elaborado un proyecto de estatutos, ya se los dimos a conocer al interesado, y bueno, ya hizo las observaciones y finalmente ya quedó. Entonces, ya teniendo la autorización del uso de la denominación, pudiéramos nosotros, dependiendo también de la carga de trabajo que tenga la notaría, pues hacer la cita para la firma del acta constitutiva, a lo mejor en una semana, y firmada, yo considero que otra semana más pudiera estar ya inscrita en el Registro Público de Comercio. Pensando en 15 días, claro, pudiéramos darle alguna celeridad dependiendo también de la carga de trabajo que tenga la notaría. Ahora bien, mire, pues en relación con los honorarios y gastos, pues también depende de cada notario, ¿no? Hay algunos notarios que, incluyendo el pago de los derechos de registro público y algunos otros gastos más, andan en unos 8, 10, depende de cada notario y depende también de cada zona. No podemos hablar de una zona deprimida a una zona con una actividad económica bastante buena. Entonces también de eso dependerá el costo de los gastos y honorarios. No sé si tenga la siguiente pregunta. Claro que sí, licenciado. Por acá, Juan Jorge Peña nos pregunta, ¿qué formalidad debe tener el libro de actas? ¿Basta con sacar fotocopias de todas las actas y encuadernarlas? Sí, 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 es decir, no hay... Anteriormente había la costumbre de que el libro o los libros que llevaban, inclusive también los de contabilidad, las oficinas federales de Hacienda, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que existieron, pues iba uno y registraba y le ponían un registro ahí, una autorización. En la actualidad se puede hacer a través de hojas sueltas, finalmente encuadernables. Puede ser una cosa como la que nos sucedió a nosotros. Nosotros asentábamos nuestras escrituras y nuestras actas en un libro ya hecho, con pastas duras y demás, y la impresión era a mano o a través de algunos sistemas que se hacían con gelatina. Posteriormente vino la reforma y nos autorizaron a la utilización de folio, donde asentamos e imprimimos en las impresoras actuales y después las encuadernamos. Eso pudiera ser. Gracias, licenciado. Paola Martínez nos pregunta, ¿es obligatorio el registro en el sistema de la Secretaría de Economía? ¿Cuál registro? Mire, en la Secretaría de Economía tenemos varias actividades. Por ejemplo, pedir la autorización del uso de la denominación o razón social.
Eso es obligatorio. La otra es la publicación de la inscripción de la transmisión de acciones o partes sociales. En la Secretaría de Economía no hay ningún registro. El registro es en el registro público de comercio. Eso sí, ahí sí, el acta constitutiva, algunas, decir, las modificaciones a los estatutos sociales, no todos, por ejemplo, el aumento de capital no es, en la parte variable no es necesaria la inscripción. Los poderes, no todos los poderes se requiere su inscripción, pero las inscripciones son en el registro de comercio, no en la Secretaría de Economía. Gracias, licenciado. Mireya nos pregunta, fundamento legal para saber cuándo estamos obligados a registrar la actividad vulnerable, ¿en qué casos? ¿Como contadores o como abogados? Bueno, mire, hay un famoso artículo que es el artículo 17 de la ley antilavado. Ahí están todas las actividades vulnerables. Y ahí se señala, es decir, con los artículos siguientes señala cuándo tenemos la obligación de identificar, cuándo tenemos la obligación de dar el aviso. Y son específicos, son casuistas, ¿no? Es cuestión de leer artículo 17 y siguiente de la ley antilavado. Siguiente pregunta de Alejandra Capistrán. Dice, soy integrante de una SA y nunca me han convocado a ninguna asamblea ordinaria o extraordinaria. ¿Qué puedo hacer? Bueno, mire, la ley señala que cuando no se ha celebrado ninguna asamblea, cualquiera de los socios puede pedir que se expida la convocatoria. Y si el órgano de representación no lo hace, podrá pedir que se haga la publicación de la convocatoria judicialmente. ¿Sí? Volvemos al mismo tema, ¿no? ¿Qué pasa si yo voy y soy socio de la sociedad anónima tal y resulta que no tengo con qué acreditar tal carácter? Ahí también va a haber un problema. A lo mejor si logra el acta constitutiva donde aparezca su nombre, bueno, ya es un principio. Pero por eso soy de la opinión de que debemos de tener la acción papel, título, valor, ¿sí? Por eso es importante. Y además estar inscrita en el registro, porque también la ley dice que la sociedad va a reconocer como socio a aquella persona que aparezca en el libro de registro. Son situaciones a veces que se dieron por desconocimiento, etc. X. Pero sí vale la pena regularizarse, ¿no? Licenciado, si le parece bien, leeremos una última pregunta. Tenemos todavía varias que están pendientes de responder. Incluso hay varias que quieren saber algunos costos. Sin embargo, cuidando el tiempo, sobre todo tanto de usted como de la licenciada Juana, que en unos minutos continuará con su ponencia. ¿Le parece bien? Leemos una más y las preguntas que falten les encargamos a todos ustedes que nos apoyen enviándolas. Las que falten, las que ya nos hayan mandado, las contestaremos a través de nuestras redes sociales. La siguiente pregunta, Ana Sandoval dice, ¿es obligación de la empresa compartir su escritura pública a través de la página de la Ley General de Sociedades Mercantiles? ¿Cómo? A ver, si me repite la pregunta. Claro que sí, licenciado. Le repito la pregunta. ¿Es obligación de la empresa compartir su escritura pública a través de la página de la Ley General de Sociedades Mercantiles? En la página de la Ley General. Mire, cuando se inscribe en el registro público de comercio el acta constitutiva, bueno, allí en el registro cualquiera, como es un registro público, cualquiera puede consultar esa inscripción. Esa inscripción se hace a través de un folio mercantil. Sin embargo, este registro no es literal la inscripción, o sea,
en el registro público de comercio aparecerá el nombre de la sociedad, tu domicilio, el objeto, y todos los demás datos, pero no va a aparecer literalmente el acta constitutiva. De esa manera no se comparte la totalidad, pero sí los elementos de esta persona moral. No sé si a eso se esté refiriendo. La Secretaría de Economía no tiene esto. Inclusive, hablando de las últimas reformas de la inscripción, de la transmisión de las acciones o partes sociales, también la Secretaría de Economía debe ser muy cuidadosa y tiene restricciones para que no todo el mundo se entere de cuáles acciones fueron transmitidas de X persona moral. Pero no entendí muy bien ahí de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Eso es lo que yo le puedo comentar, ¿no? Si gusta, pudiera así hacer más clara la pregunta y con mucho gusto la respondo. Licenciado, muchísimas gracias por su participación. A todos ustedes por todas las preguntas que nos están haciendo llegar. Repito y comento que estas preguntas van a ser resueltas, las estaremos enviando a través de nuestras redes sociales. Y bueno, los invito a que permanezcan en la sesión para continuar con nuestra siguiente expositora, que es la licenciada Juana Cárdenas, quien con mucho gusto ha preparado el tema del día. Licenciado, nuevamente, gracias por esta participación. Cori Tax and Legal le agradece toda su información y bueno, repito, los esperamos en un ratito más. Permanezcan en la sesión. Muchísimas gracias y bienvenidos. Muchas gracias a ustedes y al público en general. Gracias.